Les pido que nos acompañen en esta primera canción, adoración a nuestro Señor. I ask you to please join us in this first song of worship to our Lord con gran gozo y placer, with great joy and pleasure to be here once again, united because of Christ, unidos aquí por Cristo, por la promesa que hizo Dios de mandarnos un Salvador, from the promise that the Lord has given us to send us a Savior. Por eso estamos unidos aquí. Hermanos, how joyful it is to be together once again. y nos podemos alegrar, y la Biblia enseña en Lucas 2 del 11 al 14 And the Bible tells us in Luke chapter 2 verses 11 through 14 que los ángeles le dieron a los pastores una nueva que era de gran gozo. that to them a Savior was born. Y dice la palabra de Dios que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloth and lying in a manger. Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those whom his favor rests. Unámonos todos en una voz y adoremos a ese niño que nació un día, a ese niño al que los ángeles daban loor. Let us unite our voices in praise to that child that was born on that day, to praise the one who was glorified by those angels. Vengamos todos juntos y adoremos a nuestro Cristo el Salvador. Let us come together and worship our Lord Jesus Christ. Yeah.
alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues el mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Emmanuel. Buenos días, ¿cómo están todos? Good morning. How's everyone? Pueden tomar asiento, hermanos. You may be seated, brethren. Hay un par de versículos muy bonitos. There's a pair of beautiful verses. Si gustan acompañarme a Lucas 5, 31 y 32. So if you'd like to accompany me in Luke chapter 5, verses 31 and 32. Ahí esos versículos son muy importantes por varias razones. And those verses are very important for many reasons. La palabra de Dios dice así: The word of the Lord says, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Jesus answered them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Y el peligro que podemos encontrar si no entendemos bien esto And so the dangers that we may find ourselves if we don't fully understand what this means es de que muchas veces decimos, oh, a lo mejor yo soy uno de esos que no están enfermos. is that sometimes we would think, oh, I'm one of those righteous, the ones that are not sick. Pero la palabra de Dios nos enseña que todos estamos enfermos. But Scripture shows us that we're all sick. Entonces todos necesitamos de Dios. And so all of us need God. Y una vez que podemos reconocer y dar ese paso de arrepentirnos, And so to remind us of this step of repentance es cuando el Señor cambia y transforma nuestro corazón. is when the Lord changes our heart. Se dan cuenta de lo importante que es reconocer que somos pecadores. You realize the importance of recognizing our sin. Porque alguien que se cree justo no necesita de Jesús según esa persona. Because the one who believes themselves to be righteous does not need Christ. Nunca va a aceptar que está haciendo las cosas mal. They'll never accept that they're doing anything wrong. Entonces es momento de reconocer que todos necesitamos de Dios. And so now is the moment to realize that we all need God, Todos somos pecadores. that we're all sinners. Ahora acompáñenme
a Romanos 5:8. And so please also open up your Bibles in Romans 8, 5:8. or 5:8. Porque no todos son noticias tristes. Because it's not all bad news. Nos hemos dado cuenta de que todos pecamos, That we realize that we are sinners, pero el Señor nos muestra un camino. but the Lord shows us a path. Dios no solo nos dice, tú eres malo y no te quiero, The Lord doesn't just say, you are evil and I don't like you. sino que el Señor nos dice, tú eres malo, He says, you are evil, pero aún así veamos qué dice su palabra. but let us read and see what the Lord thinks. Romanos 5:8. Romans 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrated his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Aún antes de que nos diéramos cuenta que vivimos vidas llenas de pecado, So even before we were aware that we were living lives of sin, muchas veces aún antes de darnos cuenta de que hay un Dios santo, before even realizing that there is a holy God, o muchas veces aún sabiendo la existencia de Dios, pero no queriendo nada con Él. or maybe even knowing the existence of him, but just not wanting to do anything with him. Aún antes de todo eso, nos dice que Cristo murió por nosotros. And even before all that, Christ died for us. ¿Se dan cuenta del amor tan grande de Dios? Do you see that profound love of God? Es cierto, Él nos dice, tú eres pecador, It's true. He says, you are a sinner. y eso nos abre los ojos, And that opens up our eyes. pero luego nos dice, aún así, mi hijo murió por ti. But then he says, even still, my son died for you. Arrepiéntete y sigue a mi hijo Jesús, Repent and follow my son Jesus. y algún día estarás en mi presencia. And one day you will be in my presence. Y por eso, hermanos, estamos celebrando estas fechas. And that's why we're celebrating in this time. Puede ser que no sea la fecha exacta en la que nació Jesús, Even though it may not be the exact date that Jesus was born, pero hay certeza en que Él nació. but this is here where it begins, with Hay his birth, certeza en que Él vino para perdonar nuestros pecados. where he has come to forgive us of our sins. Y la forma de hacerlo era pagar por nosotros el precio. And he did it so that he can pay the price. Y lo pagó en la cruz. And he paid it on the cross. Por eso estamos aquí celebrando. And that's why we can be here to celebrate. Por eso tenemos esperanza. And that's why we have hope. Por eso tenemos gozo. And that's why we have joy. Que Dios los bendiga. May God bless you. Hermanos, en ese tiempo le damos el espacio para los diezmos y ofrendas. And also, brethren, at this time, we give space to the tithes and offerings. No deje de alabar al Señor, no deje de adorar. Si ha venido en esta ocasión, pues dedique tiempo para entregar su corazón al Señor en adoración. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya.
¿Pueden tomar asiento? You may be seated, brethren. Es muy importante estar orando, sobre todo en estos tiempos. It is important to be in prayer, especially in these times. Entonces, el propósito de oración para esta semana, hermanos, And so the purpose for our prayer this week es muy importante, is very important, pero a lo mejor no nos va a gustar mucho. but we may not like it. Les acabo de decir que Dios nos ofreció a su Hijo en la cruz Yeah. antes de que nos arrepintiéramos. Scripture told us that the Lord had offered His Son to us before we were even aware of our sin. Dice su palabra que cuando todavía éramos pecadores, His word says, while we were still sinners, Cristo dio su vida por nosotros, that Christ was still sent for us, que éramos sus enemigos. that we were His enemy. Entonces, acompáñenme a Lucas 6, 27 y 28. And so accompany me in Luke chapter 6, verses 27 and 28. Y esto es lo que nos dice. And this is what it says. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Luke 6, 27, 28. But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Entonces es un buen momento para orar a Dios And so it is a good time to pray to the Lord y pedirle que nos ayude a hacer esto, and ask Him to help us in this, porque nosotros solos no podemos, es algo muy difícil. because we cannot do this on our own. Necesitamos la ayuda de Dios para hacer lo que acabamos de leer. We need the help and strength of the Lord to do what we just read. ¿Cómo es posible amar al enemigo? How is it possible to love an enemy?
hacerle bien a alguien que nos odia, to do good to somebody who hates you, bendecir a quien nos maldice to bless those who curse you, y orar por quien nos maltrata. and to pray for those who mistreat you. Es imposible humanamente hablando, It's impossible, humanly speaking, pero el Espíritu Santo mora en nosotros but the Holy Spirit resides within us, y Él nos ayuda para poder lograrlo. and He helps us achieve this. Y por eso Dios nos pide que lo hagamos. And that's why the Lord tells us to do this. Entonces en esta semana ore para que el Espíritu trabaje en su corazón And so for this week, pray that the Holy Spirit works in your soul. y no diga es imposible, no puedo hacerlo. And don't say it's impossible, and don't say you can't do it. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Because Christ did it. He died for us even though we were still Es una muy buena forma de agradecer lo que Él hizo por nosotros. It is one good way to show gratitude for what He has done for us. Que Dios los bendiga, hermanos. God bless you, brother. Bendiciones, mis hermanos, en esta mañana. God bless you, brethren, this morning. Queremos invitarle a buscar en sus Biblias We'd like to invite you to look in your Bibles, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, the second letter of Paul to Timothy, capítulo 2, el verso 8. chapter 2, verse 8. Si no les molestia y se ponen en pie para leer juntos ese texto, Do you guys mind? I'll stand to your feet, please, to read this text. solo si puede, no se moleste si no puede hacerlo. If you can, if you can't, then don't be worried. El texto dice, 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. 2 Timothy chapter 2, verse 8 says, remember Jesus Christ, raised from the dead, descendant from David. This is my gospel. Señor, acudimos a ti en esta hora Lord, we come before you in this hour, para buscar tu sabiduría y la capacidad espiritual, Lord, to ask for your wisdom and your spiritual guidance, para entender y a la vez aplicar tu palabra. so that we may understand and apply your word. Estamos en esta hora disponiendo nuestros corazones y nuestras mentes Lord, we place before you our hearts and our minds, a interactuar para conocer la verdad tuya. that we may interact with you to understand your truth, Lord. Pero confesamos nuestras limitaciones, Señor, Father, we confess our limitations in our understanding, y entendemos que solo la iluminación de tu Espíritu Santo and we understand that it's only the illumination and from Pue- the Holy Spirit puede abrir nuestros ojos para entender tu palabra. can open our eyes so that we may know and understand your word. Ayúdanos hoy, Señor, a vivir esa experiencia nuevamente. Lord, help us live this truth out, this experience today. En Cristo oramos. Amén. In Yeshua's mighty name, amen. Pueden tomar asiento, mis hermanos. You may be seated, brethren. Estamos frente a un texto en el que el apóstol Pablo hace un recordatorio, We're before a text where Apostle Paul brings to remembrance, donde le aconseja a Timoteo que se acuerde de Jesucristo. where he advises Timothy to remember Jesus Christ. Y esto es una orden. And this is an order. Acuérdate de Jesucristo. Remember Jesus Christ. La historia de Jesús es una historia para recordarla siempre. The story of Jesus is something that we should always remember. Y ese es el mandato que Pablo le da a este joven pastor. And this is what Paul gives to this young pastor. En medio de sus persecuciones, Amidst the persecution, cuando se levantaran también desvíos en cuanto a la doctrina o herejías, when there would be heresies and there would be contemplation against the gospel, cuando viviera la iglesia que él pastoreaba algún tipo de frialdad espiritual, so that there would be in the church where he pastors a spiritual trust and a relationship with the Lord. en toda circunstancia en su vida ministerial, And all of his ministerial leadership, Timoteo tenía algo que debía de permanecer en su mente, Timothy had something that he had to remain vigilant in his mind. y era esa orden. And it was this order. Acuérdate de Jesucristo. Remember Jesus Christ. Eso implica
que la vida y la historia de Jesús, This implies that the life and the story of Jesus, sus enseñanzas, his teachings, deben de ser una centralidad en la mente de Timoteo. needs to be central focus in Timothy's mind. Y por tanto, eso también es para nosotros. And this is also for us, La vida de nuestro Señor Jesucristo. the life of our Lord Jesus Christ. Y que en el entendimiento que tenemos en estos días de Navidad, And with the understanding that we have in this time of Christmas, lo que hacemos es recordar su nacimiento, what we do is remember his birth, el nacimiento de nuestro Redentor. the birth of our Redeemer. Esto es un buen recordatorio. This is a great memory. Es por eso que realmente como cristianos entendemos que podemos celebrar la Navidad. And that's why as Christmas, we should understand that this is why we celebrate Christmas. Si bien como Javier nos dijo, la fecha no es tan cierta que sea en esta, And it's right how Brother Javier said that the date isn't really the importance of it. pero lo cierto es su nacimiento But the most important thing is the accuracy of his birth. y deberíamos de recordarlo siempre. And we should always remember that. Uno de los pasajes significativos que nos hablan del nacimiento de Jesús One of the most significant passages that remind us of the birth of the Lord es la Jesus. forma en que lo narra el Evangelio de Lucas. It's the way that it's brought forth in the Gospel of Luke. Y en el capítulo 2 usted va a poder luego quizás en su casa mirar ese texto, And at your house, you could probably look at that text. porque allí nos habla del nacimiento de Jesús. And that's where he talks about specifically of Christ's birth. Y el texto nos comienza diciendo que Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. And the text tells us that Christ was born in Bethlehem in the times of the king Jared. Pero si usted recuerda acerca de los padres de Jesús, es decir, de María y de José, que es el padre o el representante legal, Well, now if you look back and think about the parents of Jesus, which is Mary and Joseph, who is his earthly father, usted va a recordar de que ellos no eran de Belén de Judea. and you would remember that they are not from Bethlehem of Judah. Ellos tenían su vida hecha en Nazaret. They had their life already established in Nazareth. Allí tenía su casa y allí tenía su carpintería. That's where his house was, and that's where his carpentry shop was. Entonces, ellos vivían en Nazaret, pero el Mesías ha de nacer en Belén de Judea. And see, they lived in Nazareth, but the scripture says that the Messiah should be born in Bethlehem of Judah. Y sería una buena pregunta, ¿por qué Jesús nació en Belén de Judea? And that's a good question. Why was Jesus born in Bethlehem of Judea? Para ubicarnos un poquito en contexto del ambiente de esos días y de la geografía, Now, to go into context of those times and the geology, vamos a mirar algunos detalles. let's look at some details. Nazaret y Belén de Judea están a una distancia de unas 68 a 93 millas. So the distance between Nazareth and Bethlehem is between 60 to 90 miles. Para ubicarnos, piense en una caminata de aquí a Cuba, Nuevo México. So think about it like this. It would be a stretch of walking from here to Cuba, New Mexico. Es más o menos esa distancia. It's about that distance. Y una persona para caminar esa ruta, pues usaba de 4 a 7 días. So normally a person to traverse that would take from 4 to 7 days. Y generalmente se llevaba un burro o una mula, un mulo, Well, generally you would take a pack animal, a mule or a donkey, y era para que él generalmente llevara la carga. and that would be used to carrying the load. Aunque también el dueño en algún espacio podía, si era suficiente, también podía montar en él. And then on occasions, if the animal was strong enough, it could carry the passengers as well. Los caminos eran de terreno muy irregular, The roads were very irregular terrain, montañosos. mountainous, Y no piense en una carretera pavimentada de aquí a Cuba. and don't think about a paved road from here to Cuba. Habían lugares que eran sencillamente donde pasaban los animales. There was just some animal trails where things would work through. Y a eso se le suma la dificultad de que ustedes deben de ya estar pasando por su mente And so this is to stimulate how difficult this journey was really. en que María estaba embarazada y viviendo la última etapa de su embarazo. And at this point, we have to think that Mary was in her third trimester
as she made the journey. Eso dificulta más ese viaje desde Nazaret hasta Belén. And that makes the journey that much more perilous. María, al estar en esa etapa ya final del embarazo, So Mary, in her third trimester, at the end of her, es posible que sus piernas o extremidades estuvieran alteradas, hinchadas. we could see that her extremities, her legs would be swollen, would be hurting. Es posible que ella hubiese cambiado de peso, She would definitely have changed of weight. sentía más carga en su vientre She would definitely feel the weight on her womb. y no caminaba tan rápido o ligera que como cuando no estaba embarazada. And she most definitely wouldn't be walking normally as she would when now that she's pregnant. Aquí vemos algunos bebés pequeños. We see here some, young children. Su madre babies. deben de recordar esos días de gestación The mothers should think of those times of gestation. y saber que ese final en la etapa del embarazo es difícil para ellas. And they would realize that in that time of your pregnancy is very hard. Y súmele entonces una caminata de aquí a Cuba And now just think about you being pregnant walking from here to Cuba y en lugares no adecuados. and very inadequate places. Piensa en el calzado que usaba en esos días. Now think about how they would cross in those times. En un buen cubano serían cutaras y un buen mexicano diría guaracha. Well, for shoes, a good Cuban would say, ¿cómo eran? Las cuataras? Cutaras. Cutaras. And then a good Mexican would say huaraches or sandals. No eran tan cómodas para hacer ese tipo de viaje. They were definitely not the best shoes to be walking in. Las condiciones también del camino eran peligrosas por personas que podían asaltar Well, then you have to think of the road was bad and perilous because of brigands. y el clima podía variar de la noche al día. And the climate could change from day to night. Muchos desafíos, Lots of difficulties. cansancio, molestias, riesgos, lecciones. Tiredness, weightiness, lectures. El alumbramiento o el momento de dar a luz So at the moment of her giving birth, siempre ha sido dificultoso para las mujeres it's always been a challenge unto the women. y es riesgoso, honestamente. And it's very risky, honestly. Hoy en día hay un poquito de más asistencia, Nowadays, you have a little bit more assistance. pero en los días en que Jesús nació, la asistencia no era igual. But in the days that Christ was born, you didn't have the same assistance. Podemos olvidarnos y de hecho, o debemos de recordar We should bring to light or remember que ni siquiera su familia estaba con ella. that she was completely alone. Not even her family was with her. Debemos entonces de ver que las condiciones sanitarias en esos días eran precarias. We do have to take note, too, that the sanitary conditions of that time were precarious. Y para llenar la copa And to fill up a cup, no hallaron un buen lugar de hospedaje. they couldn't find a good place for homage. El sitio que hallaron fue un sitio donde habían animales y daban de comer a los animales. Well, the place that they found was a place where there was animals, and that's where they fed their animals. Cuando nosotros miramos ese ambiente y Augusto César And so we look at this atmosphere here, and then with Augustus Caesar dando un mandato given a mandate en que todos debían de ser empadronados. that everybody should be counted for the census. Todos tenían que ir a anotarse o a inscribirse en una lista Everybody had to go and write their name on a list. y allí de esa forma quedaban registrado la población con que se contaba en todas estas tierras. And that's how they took the count of how many people were in these areas. Hay un historiador romano llamado Suetonio, no se preocupen por el nombre, There's a Roman historian named Suetonio. Don't worry about the name. y ese historiador dijo esto: And this historian said this: nadie puede llegar a ser emperador sin derramar sangre. no one can be emperor without the shedding of blood. Y esto fue una expresión que aplicó muy bien a César Augusto, And this term literally described Caesar Augustus, que primeramente tenía por nombre Octaviano. which his first name was Octavian. Buenos nombres si usted tiene alguna persona que ponerle nombre, ¿no? Well, that'd be a good name if you had someone to carry that name. Bueno, Octaviano fue parte de lo que se llamó un triunvirato, es decir, 3 personas que gobernaban simultáneamente.
So Octavian was part of a triune governing system that governed Rome. Y At a the time. ellos se les atribuye la muerte de unos 300 miembros del Senado romano. And they take the attribution of 300 dead from the Roman Senate Y unos 2,000 caballeros. and about 200 gentlemen. Y esto es aún en el proceso en que ellos estaban yendo, o en el caso de él, a ser emperador. And this was the process that they were taking, or his process where he was becoming Caesar. Le llamaron el temible They called him the terrible por estas acciones. because of his actions. Porque esas personas sencillamente eran llevadas a la muerte Because those people were literally taken to their death por diferencias políticas, for different political views. porque eran de otros partidos, They were different party members, o porque tenían algún nivel alto de riqueza. or because they had some substantial wealth. Y cuando ellos entonces le aplicaban la justicia And when they would apply justice y lo liquidaban, and they would annihilate them, se quedaban con su fortuna. they would just keep the treasures. Y esas fortunas eran usadas para engrandecer sus arcas y sus propósitos. And this loot was what they would use to carry on their purpose and accomplish their goals. Este hombre Octaviano, que luego se llama Augusto César, So this man Octavian, who later became August Caesar, dentro de ese grupo fue capaz de matar a un primo suyo. and this group, he was capable of killing his own cousin. Pero Augusto César también mató o mandó a matar a su tutor. Well, and Augustus Caesar went and had not only that person, but his tutor killed as well. Él era huérfano de padre. He was abandoned, orphan from his father. Pero el tutor en la cultura y en esos días de Roma era muy significativo. Well, in those days that the Roman tutor was very significant in that time, Llegaba casi a ser un padre, who literally became a father. porque era el que lo cuidaba, el que le instruía en todas las habilidades, He's the one that taught him, who trained him in all of his abilities. el que le enseñaba las estrategias, el que figuraba como un consejero. He was his consort. He was the one who showed him strategies and how to think. Y esta persona que era tan cercana, casi su familia, And this person who was so close to him, literally his family, él también dio la orden y consintió de que fuese asesinado. he literally gave the order and said, this person must be assassinated. Solo estoy mencionando estos datos I'm giving you these details para que nosotros podamos entender so that we could all come to an understanding por qué cuando él edicta o manda ese censo, why, when he edicts or when he calls for the census, no había una persona en la tierra que ellos administraban there was not a single administrator through all the land that they had que pudiera desobedecerlo. that could disobey him. La desobediencia o el no ir al censo The disobedience or the not going to the census, era castigado por rebeldía contra Roma. that would be considered rebellion against Rome. Eran disidentes. They were dissidents. Sus propiedades podían ser quitadas, They could take their properties, su familia podía ser perseguida their family could be persecuted, y ellos podían ser llevados hasta la muerte. and they could be carried off to their deaths. No había justificación para no asistir a inscribirse. There was no justification for not going and subscribing yourself. Por eso es que José y María tienen que salir de Nazaret e ir a Belén de Judea. And that's why you see Joseph and Mary, the reason they had to leave Nazareth and go to Bethlehem. Porque había una orden que ellos no podían evitar. Because there was an order that they could not avoid. Mirando desde esa perspectiva Looking through that perspective, y dándonos cuenta de dos personas humildes y pobres looking at this perspective, seeing these two humble and que impoverished viven people en los campos de Nazaret, that live in the fields of Nazareth, esa mujer embarazada que tiene que ir hasta Belén, this pregnant woman who has to now travel all the way to Bethlehem, eso nos suena como un abuso. this sounds like abuse. Yo no sé qué sentimiento está pasando ahora por la mente de las mujeres que han dado a luz,
I don't know what thought is going through the minds of the women who have given birth. Y si usted se hubiese visto expuesta a esa situación, And if you had to been forced through that situation, o los hombres que hemos tenido la oportunidad de ser padres, or the men who have the opportunity to be fathers, y saber al límite en que se mueven nuestras esposas en esa etapa del embarazo y cómo necesitan ayuda, and knowing the limit and how our women, our wives could move in that time and how much they needed our help, que a todo el conflicto que ya están viviendo físicamente, all the conflicts that they're going through their physical bodies, se le sume el edicto de alguien que está sentado en un lugar y que solo quiere llenar sus arcas. there's an edict from a person who is in a certain place that all he wants to do is fill his coffers. ¿Eso no le suena abusivo? It doesn't sound abusive? ¿Eso no le da una idea de maltrato? Doesn't that not bring the thought of harshness, Egoísmo, por otra parte, egoism, egotistical for another part? pero allí fue la motivación y el ambiente político histórico por el cual ellos tienen que moverse. And so this is the political, the historical context as to why they have to move. Si lo miramos solo así, parece esto y nos da una perspectiva de un abuso. And if we look at this, we'll understand in perspective that this is an abuse. Y se le estaría dando todo el crédito a Augusto, And all the credit would be going to Augustus. pero estaríamos completamente alejados But we would be completely traversed de lo que se mueve por encima de la historia humana. to see what technically moves or literally moves above the human story. Siglos antes que existiera Augusto César, Centuries before Augustus Caesar's reign, un profeta habló en nombre de Dios, there was a prophet who spoke in the name of the Lord, llamado Miqueas, named Malachi. y dijo en el capítulo 5, verso 2 de su libro, Miqueas: And he said in chapter 5, verse 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. and he said, but you, O Bethlehem of Ephraim, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will rule over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Augusto César ni siquiera había nacido, Augustus Caesar wasn't even born, y el profeta ya había dicho: and the prophet had already spoke. en Belén, In Bethlehem, de allí me saldrá el que será Señor de Israel. from that place of Bethlehem would come to be the one who is the king of Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. And his days are from the beginning, from the initiation of times of old. Esta Belén es la casa natal del rey David. Bethlehem is the ancestral home of King David. Y desde los días de los años en que nació ese rey David, And from the times and the days where King David was born, luego estas tierras quedaron al olvido. all these lands turned into obscurity. No tuvieron influencia política, They had no political influence. no hubo ni siquiera riquezas económicas en su ambiente. They didn't even have any financial abilities, or No se construyó un palacio ni tenían un ejército. they didn't have a palace. They didn't even have an army. Era un pequeño pueblo rural sin ninguna relevancia. It was a rural place with no importance. Por años y años había sido olvidado. For years and years, it was all forgotten. Pero Belén tendría o tenía en el plan de Dios, But Bethlehem had in the Lord's plan, en su mente y en su propósito eterno, in his mind and in his eternal purpose, y Dios de alguna manera tenía que usar para que José y María llegaran a Belén de Judea. that place is where the Lord had to use so that Joseph and Mary could come and be there. Hay algunas frases en la Biblia que solo se las voy a mencionar There's some phrases in the Bible which I'm simply going to mention para tener una idea de lo que es el tiempo. to have an idea so you could understand what is time. Y por ejemplo, el texto dice, y sucedió y aconteció And as an example, the text says, as it so happened,
Otros textos dicen para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Some other texts say so that what the prophet said would happen. Y Gálatas 4:4 dice cuando llegó el cumplimiento del tiempo. And Galatians 4:4 says, when the appointed time was complete. Todas estas expresiones que acabo de mencionar All these expressions of which I've just announced, están conectadas con el nacimiento de Cristo y su historia. they're all connected to the birth of Christ and his story. Y si usted desea puede ir a Gálatas 4:4 porque nos vamos a detener por un momento en ese texto. And if you'd like to join us in Galatians chapter 4 verse 4, we're going to be in this for a minute. Si ya lo tienen a la mano, pues vamos a leerlo completo, incluyendo el verso 5. And if you have it at hand, we're going to read it, including verse 5. El texto dice, The text says, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. in Galatians 4:4 and 5 says, but when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoptions to sonship. Subraya en su Biblia, o si quiere puede ir comentando con el que usted tiene a su lado, So if you look in your Bible, you could comment with the one that you have next to you, con tal de mantenernos despiertos todos. as long as everybody remains awake. Pero mire allí ese texto y subraye cuando llegó el cumplimiento de qué. Now, if you look on your text, what does it say? When the time of appointment came? Y mantenga esa frase en su mente. Llegó el cumplimiento del tiempo. And maintain that phrase in your minds. The appointed time came. Mire más adelante que entonces el texto dice, Dios envió a... Now, look at the part where it says, God sent a... ¿A quién envió? Who did he send? A su Hijo. His Son. Y luego mire el verso 4 y dice el propósito. ¿Para qué? Now, look at verse 4, and so you can see the reason as to why he sent him. El verso 5, disculpen. Oh, ¿Para verse qué? 5, sorry. Why did he send him? Para que redimiese. To redeem. ¿Con qué propósito la redención? Mira el final. Recibiésemos la adopción. What is the purpose of redemption? Let's look at the end. Appointion of sonship. Entonces, si usted quiere ahora, haga un ejercicio a la inversa. Now, if you would like, you could do a mental exercise. Vamos a mirar el final. Let's look at the end. El final dice que para que fuésemos o recibiésemos, ¿qué? Adopción. The end says what? For what was the purpose? So we could receive what? Y para Adoption. ser adoptados como hijos, ¿qué fue lo que tuvo que pasar? So for us to be adopted as sons, what had to happen? No, sigan la orden inversa que tiene el texto. Look at the inverse text. Start from the end, go to the beginning. El texto dice que para que nosotros tuviésemos la adopción, en el orden inverso, dice, primero hubo que haber una redención. And the text says, if you look at it, for us to be adopted, there had to be first a redemption. Eso es un pago. That is a payment. Y entonces el texto dice que alguien fue el que pagó. And so the text says that there has to be someone who paid. Si usted sigue el orden inverso en que vamos, dice que el que pagó, ¿quién fue? And if you look at the inverse moment, you could, or the inverse text, you could say who paid. ¿Quién fue? Who was it? El Hijo. The Son. Fue el que llevó en su propio cuerpo ese pago. Pero que el Hijo viene como resultado de un plan que alguien tiene. And if you see here, the Son is the one who took on the payment. El But if Hijo you see, fue he's the one that did the enviado. payment. He was the one that was sent. ¿Quién dice el texto en el mismo orden inverso? ¿Quién lo envió? Now we got to look at the text. Who sent him? Dice que Dios envió a su Hijo. It says that God sent his Son. ¿Cuándo? When? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. When the appointed time came. Nosotros miramos miramos a la tierra de Nazaret, So we look at the land of Nazareth, una mujer embarazada, a pregnant woman,
tener que caminar y todos los elementos que vimos ahorita, having to walk through all the elements that we'd seen and talked about, y eso suena abusivo. and that sounds abusive. Pero si uno lo mira desde la óptica divina Now, but if you look at it through a y la, divine ma- optic la forma en que la Biblia lo presenta, and the form that the Bible presents it, uno lo que ve en esa historia, por encima de esa historia, everybody that would look at it would see the story and what seems from the story. estamos viendo la mano soberana de Dios, We're starting to see the sovereign hand of God, guiando los procesos de la historia guiding the processes of history y los acontecimientos de la historia and the accounts of history para cumplir su propósito. to complete his divine purpose. Hoy nosotros celebramos este día como un día de gozo, Now, today we celebrate this day as a joyful day porque cuando llegó el cumplimiento del tiempo, because when the appointed time came, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, God sent his son who was born of a woman and born under the law para que nos redimiese. so that he could redeem us. Pudiéramos hacer un estudio de esa expresión cumplimiento del tiempo, We could do a study on that expression on the appointed time, pero honestamente no tenemos tiempo, but in reality we don't have time porque esa es una palabra en el Nuevo Testamento que tiene un uso muy particular. because this is a term that's used in the New Testament that is very particular. Solo queremos ver ahora la forma en que Pablo lo dijo. Now let's just look at the way that Paul emphasized it. Esa palabra quiere decir plenitud manifestada por Dios. This word technically means the plenitude of God's manifestation. Transmite la idea como cuando usted llena un vaso de agua en algún lugar que está a nivel It transmits the idea that when you fill up a cup that is level y usted le va poniendo agua lentamente and then you're filling it little by little, para cuando llega al nivel superior del vaso, so when it comes to the superior point, the highest point of the cup, usted sepa que está en el momento, you know that you're at the exact moment, en la plenitud, at the plenitude, the fullness, que no cabe una gota más de agua, that there is no room for an extra drop of water. pero a la vez no le falta una gota más de agua. But at the same time, not one drop is missing. Está perfectamente en el punto de desbordarse. At the perfect point of almost going over. Y esa es la idea. And that's the idea. Pablo dice, Paul says, cuando llegó el momento perfecto de Dios, when the perfect time of God cuando came, no faltaba ni un minuto más, ni sobraba un minuto, when there was no extra time or any time needed, cuando todas las condiciones históricas estaban dadas, when every historical condition was done, cuando llegó el momento de que un sanguinario fue al nivel a nivel de César, when it got to the point where just a psycho was the point of Caesar, became Caesar, ese era el tiempo de Dios, that was the time of God, el momento planificado the most appointed time para Dios enviar a su hijo. for God to send his son. Si nosotros nos preguntamos por qué por qué María y José Now if we ask ourselves, why did Mary and Joseph, no encontraron hospedaje why couldn't they find a place to stay cuando llegaron a la tierra de Belén de Judea? when they arrived at Bethlehem of Judah? ¿Por qué no encontraron hospedaje? Why couldn't they find a place? ¿Por qué no encontraron hospedaje? Why couldn't they find a hostel? ¿Pudieron haber salido tarde de su tierra? Well, they could have left late from the house. Estaba embarazada y se tardó mucho más que todos los demás en llegar a Belén. She was pregnant and it took her longer to get there than everybody else. Y llegaron tocando puertas buscando hospedaje And they kept looking for a place to stay door to door. y todo estaba lleno. And everything was full. Parece que llegaron tarde. It looks like they arrived late. Al menos la idea que nos da no es el momento preciso. At least the idea that we would think is it's not the appointed time. Pero el asunto está que Dios ha de cumplir su palabra. But the point is that God will fulfill his word. Porque aproximadamente como a medio kilómetro But because approximately about a half a kilometer de donde ellos están, from where they were at, ellos están viviendo esa historia que pudiéramos decir que es dramática, difícil. they're living this life that we could say is dramatic or difficult. Como cuna un pesebre.
como like looking for a place to stay. unos pocos paños allí para envolverlo. Some swaddling clothes there to wrap him in. Pero hay unos pastores, But there's some pastors como a medio kilómetro, half a mile away que ellos están siendo sorprendidos, who are being surprised, pero ellos no están viviendo ese ambiente en que nosotros podamos llamar trágico. but see, they're not living this same atmosphere that's called tragic. Ellos están siendo testigos de un ángel que les visita en el lugar en que ellos están pastoreando sus ovejas. At this moment, realizing, talking to an angel who has come to them. Y este ángel les da la noticia junto a otra multitud de ángeles And this angel gives them the good news, accompanied by a chorus of angels, de lo que está pasando en Belén. that what's happening right now in Bethlehem. ¿Qué le dicen los ángeles? What do the angels say? Os ha nacido hoy Today a son was en born la ciudad de David in the city of David, un Salvador, a Savior que es Cristo el Señor. that is Christ the Savior. Pueden ir y pasar a verlo. You guys can go look and see him. Está el niño envuelto en paños He's in swaddling clothes, y ellos estaban abismados, and they were astonished. pero se aparecen más ángeles But then more angels pop up, y entonces comienzan esos ángeles a decir, and then all the multitude of angels started to ¿cómo say, decían? what they say? Gloria a Dios en las alturas Glory to God in the highest, y en la tierra paz para con los hombres de and to the buena earth peace voluntad. to all men. Y cuando ellos reciben la noticia que ha nacido Now, un Salvador, when the shepherds get the news that a Savior has been born, ellos se dicen uno a otros, now they speak amongst themselves. pasemos hasta Belén y veamos esto que ha acontecido. Let's go to Bethlehem and see what has happened. Y cuando llegaron allí a Belén, And when they arrived in Bethlehem, el texto dice que encontraron al niño y a su madre como los ángeles les habían dicho. when they arrived there, they said that they found the babe and his mother just as the angels had told them. Lo adoraron And they worshiped him. y regresaron a sus asuntos. And then they returned to their places Dice que con mucho gozo. with exuberant joy. El mensaje de los ángeles fue, The angel's message was, no tengan temor. don't be afraid. Les traigo noticias que son de gran gozo. I'm bringing you news of great joy. Llegó el tiempo de Dios. The time of God has come. Por eso es una noticia de gran gozo. That's why it's a great news. Porque nos ha nacido en Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Because in Bethlehem has been born to us Christ our Savior. Por eso hoy es un día de gozo. That's why today is a day of joyfulness. Porque nos podemos unir para celebrar Because we can unite to celebrate el nacimiento de nuestro Redentor. the birth of our Redeemer. Y amados hermanos y Yeah, hermanas, Well, beloved brethren, vivir una experiencia nueva de Navidad, to live and experience a new form of Christmas, pero sin estar conectados con la verdad but without being connected with the truth. de cuál es el centro de esta celebración, What is the central point of this celebration? es sencillamente vivir una Navidad como fecha, That is just simply living a day like any other, pero no en el sentido de tener una idea clara. but without the sense of living with a clear understanding. Dios gobierna todos los tiempos y todas las edades. God governs all the times and all the ages. Y aunque en esta tierra veamos asuntos que no nos parece que Dios está, And when we look on this timeline and we see events that we look and say God isn't here, no perdamos de vista nunca never forget cuando llegó el cumplimiento del tiempo. when the appointed time came. Y hoy es un día And today is a day para celebrar to celebrate a Jesucristo, Jesus Christ. pero a la vez para celebrar la verdad de que Él nació para salvarte. But at this point, it's to celebrate the fact that He was born. Y que si en tu mente, en tu corazón, por algún motivo ha estado alejado And, de esa verdad,
And if for any moment that in time that you've been abstained from this fast, es un día para tú acercarte a Cristo it's a day for you to come to Christ y convertirlo en un día de gozo and turn it into a joyous y day, de alegría. a day of thanksgiving. Porque Cristo no solo nació en Belén de Judea, Because Jesus not only was he born in Bethlehem of Judea, sino nazca también en tu corazón para salvación. but he would also be born in your heart for salvation. Y Él nació porque nació para redimirnos. And he was born for the purpose to redeem us. Y no fue un evento de emergencia. And it wasn't just an adverse moment. Dios lo calculó todo, It was all calculated by God. lo planificó todo. He planned every second of it. Y de hecho, Dios planificó este ahora que nosotros estamos viviendo. And even so, God planned today, this moment that we are living right now. Yo no sé cuántas piezas Él ha usado I don't know how many pieces he's used para que hoy estuviésemos aquí en este lugar, for you to individually be here this day, para recordar to remember que Él nació para salvarnos. that he was born to save us. Y el asunto está And the point is que este es el mensaje más trascendente en la historia humana. that this message is the most transverse thing that's gone in human history. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo, That's why Paul told Timothy, acuérdate de Jesucristo. remember of Jesus Christ. No importa lo que tú estés viviendo, Timoteo. It doesn't matter what you're living through, Timothy. Él estaba viviendo momentos de tensiones, de desaliento, He was living through moments of tension and of struggle, combatiendo herejías. fighting heresies. Su iglesia se encontraba también en dificultades, His church was found in difficulties as well. pero Pablo le dijo, But Paul told him, lo único que no se te puede olvidar the one thing that you cannot forget es Jesucristo, is Jesus Christ, nacido del linaje de David. born of the lineage of David. No importa lo que tú y yo estemos viviendo, It doesn't matter what we're going through. el asunto está, ¿dónde está tu mente? The point is, where is your mind? ¿Dónde está tu corazón? Where is your heart? Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo. Paul says, remember Jesus Christ. Cristo debe de ser el mensaje y el pensamiento central de tu vida. Christ should be the message and the central point of your life. Todo lo otro alrededor Everything else around you son piezas de Dios organizando tu historia y mi historia. are the pieces that God has ordained around you, formulating your story and his story. Pero el enfoque debe de ser Cristo. But the focus point is Jesus. Celebremos esas verdades. Let's celebrate that truth today, brethren. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria, gloria a Dios en lo alto. Gloria, gloria,
les habían dicho, y encontrar So what they- como ellos les habían descrito. And so, realizing what the angels have told them and knowing what has been written, Los corazones de los pastores, the hearts of those pastors, entre tanto que María y José se mantenían en silencio, that Joseph and Mary, in silence, ella meditaba todas aquellas cosas en su corazón. meditating every single thing in their heart. Pero los pastores, viendo el cumplimiento de todo cual los ángeles le describieron, But those pastors or shepherds, when they were pondering on what those angels have said, estaban maravillados, they were marveled, glorificando y alabando a Dios. glorifying and praising God. No es lo importante nuestro estatus, nuestra labor, nuestra posición. Our status, our work, it does not matter. Lo importante es encontrarnos The important is to find con la revelación de Dios, the revelation of God, su Hijo dado para nuestra salvación. His Son given for our salvation. Todo lo demás en esta vida es pasajero. Everything else in this life is secondary. Salgamos a vivir una nueva semana Let us go out and live a new week, glorificando a Dios glorifying God por tener a Jesucristo en nuestras vidas. for having Jesus Christ in our lives. Que Él nos bendiga, mis hermanos. May He bless us, brother. Gracias, Señor, por el tiempo hoy de adorarte. Dear Heavenly Father, thank you for this time of worship to you. Gracias, Padre, por la convivencia junto como hermanos. Thank you for this time together as brothers. Queremos que nos capacite con habilidades espirituales May He equip us with spiritual abilities para vivir esta semana glorificándote en todo. to live this week glorifying you in all. Y a la vez, Señor, te rogamos en esta hora que bendiga el tiempo de convivio, And also bless this time of nourishment y el ambiente de nosotros como iglesia juntos. and the environment that we are in. Bendice también los alimentos que has provisto. And also bless the food that we will be receiving. Gracias por dárnoslos. Thank you for blessing us. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen. Pueden tomar sus asientos, sentarse.